La trayectoria de Nuria López Torres vive un punto de inflexión cuando conoce a Isabel Holgado, antropóloga, investigadora en temas de género y autora de un libro sobre Cuba, cuya portada se ilustra con una imagen suya. De ahí surge una amistad que despierta en López Torres el interés por el mundo de la mujer y gracias a Holgado conoce a dos transgénero como son la catalana Justine y la brasileña Bea, a las que empieza a retratar y que la introducen en un mundo del que entonces nadie hablaba. Con Isabel iniciamos un proyecto que se titula En sabatas propias, con sus propios zapatos, en castellano, en el que queríamos dar visibilidad a mujeres de diferentes condiciones, de diferentes orígenes, pero que tenían historias de vida muy potentes y sobre todo muy empoderadas. Yo desde la fotografía, ella desde las entrevistas, armamos un proyecto que se expuso y tuvo mucha visibilidad. Nuria es una persona que ha crecido en un contexto familiar complejo. Ella ha sentido la pulsión siempre de retratar este tipo de contextos complejos. Siempre se ha acercado a comunidades que no están en el foco mediático, que no son las personas que relatan nuestro día a día o aparecen en la prensa. Bea ha sido una persona muy importante en mi vida. Es una persona que a mí me ha ayudado muchísimo, a la que yo le tengo que agradecer su amistad y, por supuesto, su ayuda, ¿no? Bea, durante un tiempo, está alejada del trabajo sexual, tiene una pareja, pero su pareja fallece y el sustento económico desaparece. Por lo tanto, tiene que volver a integrarse en el trabajo sexual. Ella tenía un piso alquilado, un piso grande, donde ella ejerce el trabajo sexual, pero aparte vienen chicas trans y ellas también trabajan con clientes allí. Ahí yo inicio un proyecto que se llama Transretratos. Yo todo eso lo vivo, lo veo y me permite acceder a ellas, entrevistarlas y fotografiarlas en casa de Bea. Una de las protagonistas, Cristina, que es una cubana que reside en Barcelona, me habla de que ha viajado a Cuba y que están pasando cosas. Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro y la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, lidera la primera manifestación a favor de los derechos de la comunidad LGTBI en Cuba. Cuba, durante las primeras décadas de la revolución, tuvo unas políticas homófobas. Entonces hay un cambio muy importante. Entonces, en el 2009 me planteo hacer todo lo que yo estaba haciendo en el tema de identidad de género aquí en Barcelona, que yo ya llevaba bastantes años haciendo, quiero irlo a hacer a Cuba. Y estoy como un mes más o menos, hago el trabajo y regreso a Barcelona. Entonces me pongo a pensar y dije, esto yo lo tengo que convertir en un proyecto porque realmente ha habido un cambio muy significativo. Hay un antes y un después. Y entonces decido hacer el proyecto Sex and Revolution en Cuba, sobre todo a la comunidad homosexual. Y a la vez decido que realmente lo que voy a hacer es un proyecto sobre toda la sociedad cubana, porque están habiendo cambios significativos e importantes. Y me planteo hacer un proyecto de muy larga duración, en el que pueda estar 20 o 25 años documentando la sociedad cubana. Para Nuria, Cuba es un proyecto de vida. O sea, la isla de Cuba le ha permitido explorar muchos temas. En aquellos años, Nuria, que también daba clases de fotografía y retrataba actos del Ayuntamiento de Barcelona relacionados con la mujer, decide que su trabajo de identidad de género iniciado en España y continuado en Cuba se ampliará a otros países y culturas. Al principio realmente yo no fui consciente de que estaba haciendo un proyecto sobre las personas transgénero, ¿no? Yo creo que fue ya en Brasil cuando sí que me doy cuenta que eso lo quiero convertir en un proyecto. Y durante un tiempo estoy haciendo diferentes países. Me voy a Brasil, me voy también a México, a Turquía también, hago Irán. Lo que yo me encuentro en la gran mayoría de los países
es que las personas trans dentro del colectivo LGTBI son las personas más vulnerables, porque dar ese paso significa, en la gran mayoría de las sociedades, sufrir el rechazo de tu familia, en la escuela, en el trabajo. ¿Y eso qué significa? Que muchas de ellas salen de forma muy prematura del seno familiar, desprotegidas, y lo que se encuentran es que para sobrevivir tienen que prostituirse siendo muy niñas. Hay países donde hay una violencia extrema hacia las trans. En Turquía me he encontrado muchas trans que, ejerciendo el trabajo sexual, cómo han sido agredidas por los clientes. Me acuerdo una de ellas que me mostró la cicatriz que tiene en el estómago. En Brasil, uno de los temas que yo abordé fue la modificación corporal. Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención y me impactó fue cómo se inyectaban silicona industrial para modificar su cuerpo. Estas personas, en un contexto de pobreza extrema, donde están buscando cómo sobrevivir, cómo ser reconocidos, cómo ser mujeres, están haciendo unas prácticas en sus cuerpos que hace que muchas mueran a la larga, ¿no? En el 2013 yo estuve haciendo trans en Brasil y yo tenía en mi lista de pendientes el tema de los mushes. Las mushes son un tercer género integradas en la sociedad, ubicadas en el sur de México, en el estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, y están aceptadas. Tienen diferentes tipos de trabajo y, sobre todo en los últimos años, han tenido como mucha visibilidad internacional. Un hijo mushe es muy valioso para una familia porque, al no haber pensión, los padres cuando son mayores no tienen unos recursos. Los hijos se casan, hijos e hijas, forman sus familias, pero un hijo mushe se va a quedar al cuidado y al cargo de sus progenitores. Los va a mantener y los va a cuidar. Si la sociedad juchiteca acepta a los mushes es porque hay un pago en el fondo. Tú podrás tener tus parejas, pero no vas a poder convivir. Eso está muy mal visto. Los mushes siempre van a convivir con sus progenitores. Entonces, a mí me pareció muy interesante fotografiarlas a ellas con sus madres, hice toda una serie de retratos. El apoyo de las madres legitima, de alguna manera, la figura de la mushe. En paralelo a su proyecto de las mushes, Nuria López Torres empezó un trabajo sobre la prostitución gracias a la ONG Brigada Callejera Elisa Martín de Ayuda a la Mujer. Una organización que lleva 30 años en Ciudad de México ayudando a las prostitutas, tanto a nivel sanitario como psicológico. Y lo que yo me encuentro allí es que, sí es verdad, por un lado hago una serie de retratos a mujeres que están ejerciendo de forma libre el trabajo sexual, pero lo que yo me encuentro es que hay una historia de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual bestial.